Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Díaz. Como siempre agradecido por la atención que me toma y muy bienvenidos a mi canal. Comentarles que en esta ocasión tenemos el siguiente problema. Tenemos un problema de recalentamiento con un Mazda 3. Estimo que es año 2009 a 2010. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ver averías con nuestro escáner. Ya lo tenemos conectado a nuestro equipo y vamos a verlo de inmediato, ¿ok? Aquí ingresamos a nuestro coche. Nos vamos a diagnósticos. Nos vamos a unidad de control y vamos a revisar el tema de la PCM. Y aquí estamos. Vamos a la lectura de códigos. A ver, vamos a ver qué sale. Y bueno, nos salen en realidad dos averías, ya que la primera se está repitiendo con la última, me parece. Que nos indica termómetro de refrigerante inferior, ya bueno. Y aquí hay otro, a ver, el P0480, circuito de control del ventilador. Podría ser eso, que el ventilador no esté trabajando y debido a ello salió esta otra avería. Vamos a ir por partes, paso a paso, para no estar diagnosticando algo fuerte, ¿ok? Vale decir que a este vehículo me lo trajeron haciendo ya servicio de empacadura de la culata o cabeza del cilindro, la junta, no sé cómo lo conoce en otro lugar. Hicieron eso, ya vieron termostato, cambiaron bomba de agua y el problema continúa. Incluso ahora mismo no me salía el testigo en el tablero, pero igual decidimos hacer un diagnóstico, hay que empezar por ahí. Lo que vamos a hacer es encender el vehículo, vamos a esperar a un funcionamiento normal de temperatura, ver si trabajan los electroventiladores. De caso contrario vamos a hacer pruebas activas en el mismo escáner, vamos a estar siguiéndolo con datos en vivo, en tiempo real, ¿ok? A ver, ahora lo vamos a arrancar. Ahí ya se encendió el check, está encendido el check, ¿no? Ya, ahora vámonos atrás, vamos a irnos a datos en vivo y vamos a hacer un seguimiento en tiempo real de la temperatura y veamos ello. Ahí vamos seleccionando lo que no es lo que creemos que es necesario. Vamos a ir buscando todavía. Bueno, ya seleccionamos lo que lo vemos necesario. Vamos a apretar este y ahí estamos. A ver que la luz no nos deja ver. Ahí está mucho mejor. A ver, ahí está. Tenemos el ciclo de trabajo del ventilador variable, que se viene por velocidades, y el ventilador 3. Eso por si acaso, no lo veo necesario, pero bueno. Temperatura del motor, sepan que este lleva dos sensores del refrigerante, ok, dos sensores de temperatura, y la tensión de batería no está de más. Aquí vamos a ver más o menos cómo se está comportando, ok. Ahora esperemos que caliente porque aún está frío el motor. Bueno, seguimos monitoreándolo. Aquí hay algo raro que en lo personal voy a ir a informarme un poquito, voy a ir a abrir el libro, pero estos dos no deberían estar tan a la par. Ya, estos dos, el del refrigerante del motor, uno del refrigerante, el sensor del temperatura del refrigerante, el 1 y entre el 2 tiene que haber una diferencia. Cerca de a partir de los 82 a 85 grados debería haber ya recién, como les explico, una temperatura casi igualada, ni tanto. En este caso yo podría decir que este motor ni siquiera tiene termostato, que está circulando el agua libremente desde que el momento que lo encendemos. No está todo el momento ya refrigerando, eso no está bien. Y a este ya lo hicieron todo eso, como les decía. Bueno, no vamos a buscar culpables, estamos aquí para solucionar, pero les voy avisando o sea, cómo va el historial del vehículo, ¿no? Les voy comunicando. Sigamos con esto. Desde ya les digo que este para mí no tiene termostato, me parece que ya lo quitaron, pues muy mal hecho. De todos modos, aquí vamos a colocarlo uno. Vamos a ver veamos, sigamos revisando a ver qué es lo que podemos ver a continuación. Bueno amigos, aquí le seguimos haciendo el seguimiento.
Miren, tengan en cuenta algo, ya llegamos a los 101 grados Celsius, ese es del sensor 1. El del 2, que está al ladito del termostato, sería el de más o menos a 98 grados, 97, 98, es cuando se enciende el electroventilador en su velocidad más mínima, claro, ¿no? Ahora vamos a ver el ciclo de trabajo del ventilador. Se encendió, miren, está un 18%. Ahora ahí tendría que estar encendido el ventilador, aunque lentito, pero encendido. A ver, ahí no se ve, voy a poner luz, a ver un cachito. Miren, no trabaja para nada y supuestamente, según el escáner, está activado. Volvemos aquí, ya estamos casi en 23%, sigue subiendo lo que es la respuesta del ventilador, pero allá no funciona el electroventilador, ¿no? Ya estamos casi en 100 grados. Entonces, el error está del electroventilador, no hay más, o sea, no tiene más que tocar, ya que nos llega la señal que corresponde al electroventilador y este no está funcionando. Me parece que está medio agrietado, se puede decir medio frenado, defectuoso lo que es el motor del electroventilador. ¿Verdad? Vamos a revisar ello, pero antes de revisar ello vamos a ver qué es lo que está pasando. A ver, pero eso sí, podemos ver que sí está trabajando. Vamos a ver ahora si es que está llegando esa corriente hasta el electroventilador para no estar diagnosticando de una manera errónea. Ok, bueno, hemos apagado el vehículo y vamos a colocar en el switch en on, en contacto, y vamos a irnos a pruebas activas. Vamos al ciclo de trabajo del ventilador, aceptar, volvemos ahí, aceptar. Ahora simplemente vamos a probar con las velocidades del electroventilador. Vamos a poner un 50%. No trabaja. Nada. No trabaja. Veamos lo que es el conector y alimentaciones entonces. Ya estamos con más espacio. Ya hicimos un poco de espacio. Este es el conector para lo que es el motor del electroventilador. Este sería el módulo de electro y este sería el conector. Este es lo que vamos a quitar y vamos a ver las alimentaciones que tiene que llegar. Bueno, vamos a ver lo que son las alimentaciones. Es algo muy sencillo. Aquí nos está llegando 3 pines, que es uno de alimentación, tierra o masa, como lo conocen otros, y los pequeños, un solo cable delgado que sería señal desde la PCM, ¿no? Vamos a empezar por este. Como pueden ver aquí en el multímetro, nos está marcando alimentación de 12 voltios. Estamos con la sonda negativa, en el negativo obviamente del borne. Volvemos aquí. Esta es la única alimentación que nos viene desde el box fuse, que es la caja de fusibles, con lo que entendemos algo muy sencillo, que el fusible que nos manda alimentación para lo que es el módulo del electroventilador está bien, no tenemos ni siquiera un cable abierto, por eso es que nos llega la alimentación. Ahora vamos a ver lo que es el de aquí al lado, que tendría que ser el negativo. Vamos a cambiar las ondas. Positivo lo llevamos a bono positivo, la sonda, y el negativo para que nos tendría que dar una alimentación también de 12 supuestamente. Como podemos ver, ya está un poco descarga la batería, pero ya nos marca directamente unos 12 volts, podríamos decir, ¿no? 11.99, con lo que quiere decir que tenemos aterramiento para lo que es el módulo del electroventilador. Ahora vamos a hacer trabajar el pequeñito mediante las pruebas activas con el escáner. Esto volvemos a conectarlo. Ahí voy a poner una pausadita y bueno, ahí volvimos a conectar el módulo. Desconectamos lo que es la alimentación para el motor del electro. Aquí abajo podemos ver un cablecito verde, no sé si llegan a verlo, alcanzan a verlo. Bueno, ese es para un capacitor en modo de protección para el módulo. Eso también tienen que bueno, en síntesis, eso no lo voy a revisar porque cuando ese capacitor está mal,
se está produciendo un cortocircuito, con lo que va a llegar, con lo que tendría que quemarlo ese fusible, el que les mencionaba. ¿Verdad? Entonces sabemos que tampoco está mal porque no va por ahí nuestra falla. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a poner nuestro escáner en pruebas activas, que ya estamos en pruebas activas. Ya. Y vamos a hacerlo trabajar. Ahorita estamos con 0%. Vamos a poner a 50 y nos tendría que salir una alimentación estable del módulo para el motor del electroventilador. ¿No es cierto? O sea, es muy sencillo. Ahora, como les decía, ya está conectado el módulo. Pusimos nuestras sondas del multímetro, nuestro voltímetro mejor dicho, a la salida de la alimentación del motor del electroventilador, ¿correcto? Como pueden ver, nos está marcando en 0. Creo que puse las sondas al revés, no importa. Lo importante es que vamos a ver la lectura, si es que hay lectura o no. Ahora con nuestro escáner vamos a poner en pruebas activas. Pongamos un ejemplo de 50%, a ver. Pongamos 50%. Bueno, como podemos ver, la lectura que nos da son de 12 voltios. Lo que quiere decir es que nos está trabajando correctamente el módulo. Y nuestro problema no hay como pelarla, no hay que vuelta más dar, porque esto es muy básico en cuanto a diagnóstico de un electroventilador. Nuestro defecto o nuestra pieza defectuosa sería el motor del electroventilador. Vamos a retirarlo, vamos a desmontarlo y vamos a hacer un diagnóstico afuera o un reemplazo directo. Ahora vamos a hacer una prueba más, vamos a ponerlo tan 50%, pongamos a 0. Ahora esto tendría que pasarse a 0 también, claro. Y listo. Con lo que estamos viendo que la señal de la PCM de la computadora nos está llegando correctamente, la alimentación de igual manera. Y en síntesis, nuestro problema estaría en el motor del electroventilador, ¿ok? A retirarlo y continuamos. Bueno, aquí ya lo tenemos fuera. Como podemos ver, miren, está medio frenado lo que es el motorcito. Posiblemente le haga falta un mantenimiento o bien un reemplazo del mismo. Bueno amigos, ya hicimos el servicio de mantenimiento de este motor. Disculpa que no lo haya hecho el video más antes. Pasa que no se me dio, estaba sumamente ocupado. Como podemos ver, ha quedado libre lo que es el electroventilador, el motor. Se puede hacer un mantenimiento sin ningún problema. Lo que teníamos adentro era un poco de óxido, sarro, etcétera, lo que se genera a través del tiempo del uso, ¿no?, en un motor. Ok, y pues bueno, ahora vamos a probarlo montando en el vehículo y vamos a seguir haciendo algunas pruebas más, a ver qué tal quedó. Bueno amigos, ya hemos montado todo lo que es el electroventilador. Antes de continuar, hemos hecho una eliminación de todas las averías que se pudieron haber generado una vez que hemos hecho las pruebas activas, ¿no es cierto? Hemos conectado y desconectado y demás, y bueno, vamos a borrar todas las averías que se pudieron haber generado. Ahora vamos a irnos a pruebas activas y vamos a ver, antes de encender el vehículo está obviamente frío, ¿verdad? Estamos nuevamente, nos vamos aquí. Ahora vamos a hacer una prueba activa del electroventilador, ¿ok? Ahora a ver, apenas vamos a colocar un 20%. Como pueden ver, ya funciona tranquilamente. Vamos a aumentar el poder, a ver, de 30, 50, 70%. Fuerte, ¿no es cierto? Y bueno, a 50 nuevamente. Bueno, haciendo esa prueba activa, sabemos que el electroventilador está funcionando correctamente. Ahora vamos a proceder a darle arranque y ahí vamos a hacer una prueba activa un poco más contundente, con el vehículo encendido, el motor encendido. Bueno, aquí ya estamos con el vehículo encendido. También estamos con los datos en vivo.
apenas está en 58. El termostato hay que colocarlo todavía, no lo pusimos el termostato, hay que poner el termostato, quedó pendiente el termostato y quedó pendiente cambiar el, el líquido refrigerante, ok. Eso todavía no lo hicimos. Primero vamos a solucionar esta parte de lo que calienta. No nos va a afectar lo otrito, pero sí o sí hay que colocarlo. Haga frío, haga calor, el termostato tiene que estar puesto en su motor, señores. Y de igual manera el líquido refrigerante, haga frío o calor, debe de estar ahí con las especificaciones del fabricante, claro. ¿Neta? Solamente estamos haciendo una prueba activa ahora, ya, es decir, no, en datos en vivo. Estamos viéndolo a ver que se nos activa el electrometridor cuando empieza a trabajar aquí, que son estimativamente 97 grados por lo general. Ahorita recién estamos en 97 y vamos a ver todavía. ¿Neta? Continuemos, aguarden ahí todavía, voy a esperar un cachito, voy a pausar para que no se torne tan largo, ¿ok? Bueno amigos, seguimos haciendo pruebas activas y hemos llegado a 97 grados, el centro de temperatura refrigerante número 2. El ciclo de trabajo del ventilador casualmente acaba de encenderse, está en un 10%, como pueden ver. Vamos a ir a ver si ahora sí trabaja. ¿Meta? Y en efecto, a ver, manguerita hasta un ladito, ahí podemos ver que sí está trabajando el electroventilador. Ahora sí trabaja, es bueno, no como hace un momento, como les mostré, que pues no trabajaba para nada. Miren, está trabajando normal. Y ahí ya se paró. Se paró porque debió bajar de los 96 grados, supongo. Es así. Estamos con 94 grados, el número 2. Y en efecto coincide el ciclo de trabajo del ventilador variable, se apagó. Está en 0%. Ya, vamos a hacer una prueba más para poder salir a andarlo ahora el vehículo en ruta. Que caliente un poquito más. Como pudimos ver, de gana lo quitaron el termostato. El anterior no sé dónde está el servicio, tampoco estoy para juzgar ni nada por el estilo. Sino que los quiero hacer ver cómo es que se va por un procedimiento para no llegar a diagnósticos tan fuertes, ¿no? Vamos a volver a colocar el termostato, vamos a echar refrigerante como les dije. Tal vez pensar que era termostato, pues que lo quitaron, o bien el tema de la empaquetadura del motor también no fue. Pasa que el cliente decía, hay ratos que calienta y hay ratos que no. Eso es lo que explicaba. Entonces me fui viendo que ese electroventilador funcionaba, hay ratos bien y hay ratos no. Es por eso que tal vez, como era fluctuante la falla, que no era constante, es por eso que no se podía ver en ese momento, ¿no? Más bien pudimos verlo aquí, que esa nomás sería la falla. 96, 97 grados ya tendría que encender el electroventilador. Ahorita está en 0 y el sensor de temperatura número 2 está en 96 grados. A ver, un poquito más. Arrancó, justo arrancó, miren, a 97 grados. Otra vez un 9%. Vamos a ver. Está trabajando. Bueno, con esto sabemos que vamos a poder ir a hacer pruebas activas ahora en carretera. Y ese va a ser todo el problema, estoy muy seguro. Incluso desapareció la avería. Nos enciende el check. Y ya se apagó, ya también bajó a 94 grados, ya no hay necesidad que el electroventilador esté encendido, ¿no es cierto? Y bueno, como pudimos ver, amigazos, el problema solo era el electroventilador. Este electroventilador que trabaja con un módulo de control que lo maneja a sí mismo, a él mismo. Ya. Miren, a ver, para hacer un diagnóstico preciso, no es de venir y sacar un diagnóstico, un DTC, y que ya lo solucionamos, ya está la falla solucionada. Tienen que desenvolver el diagnóstico, ir paso a paso, no lanzarse directamente al éxito, a un diagnóstico fuerte, como el tema de este vehículo, lo que lo sucedió. Necesitamos un escáner,
¿ya? Un multímetro, información, equipitos, y no así conocimiento por el hecho de que estamos aprendiendo, todos los días aprendemos, yo de igual manera aprendo todos los días. Lo que se necesita es ganas de venir y cumplir con el cliente o seguir aprendiendo, eso es lo que se necesita. Bueno, en este caso, miren como les digo, de gana tocaron el espectro de motor, de gana lo quitaron el termostato, se los voy a volver a colocar. Y pues nada, el problema únicamente era del electroventilador. Ya vemos que trabaja correctamente. Y bueno, agote, un consejo que les voy a dar para que no esté sucediendo esto, así como me lo dieron a mí en su momento, en aquellas épocas. Agoten todas sus posibles fallas de recalentamientos. Empezamos por lo más básico siempre: un radiador obstruido, un termostato defectuoso, un electroventilador, un embrague del ventilador en caso de que los tengan, de que lleven ese mecanismo, una bomba de agua. Como les digo, a este auto lo cambiaron bomba de agua, se pasaron a lo grande, a la bomba de agua directamente, a la empaquetadura, termostato, lo que más escuchan, lo que más común es también, ¿no? No digo que no, comúnmente una empaquetadura hace que el motor recaliente, o un motor recalentado ya tiene un problema de junta, a veces. Bueno, en este caso no, agoten las opciones, váyanse de a poco, no se lancen al éxito haciendo diagnósticos fuertes. Eso es lo que les recomiendo para que eviten este tipo de problemas, contratiempos. ¿Meta? Los clientes están haciendo un esfuerzo abismal para solucionar sus fallas, y cuando no cumplimos y sucede esto, pues no perdemos un cliente. Eso ustedes ya lo saben. ¿Meta? No se queden ahí, lean, pues, busquen información, dótense de un equipito. Yo tengo este equipito que me ayuda bastante, la verdad. Y pues nada, agradecer como siempre su atención. Pues cualquier cuestión pueden dejar ahí en sus comentarios, que con gusto les voy a responder. Y les invito a ingresar a mi canal. Tengo algunos que otros videos que tal vez les interesen, y pues si les sirvió de mucho, pues les agradecería con su suscripción. Y pues nada, ok, y pues nada, va a ser hasta la próxima. Y pues lo que me faltó, me corrigen, me hacen una corrección ahí mediante los comentarios. Bueno, gracias, y va a ser hasta la próxima, amigazos. Chao, gracias.